hermanos, un gozo poderles ver esta mañana. Les voy a pedir de favor que abran sus Biblias ahí en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21. Vamos a continuar con nuestra serie de Samuel. El día de hoy vuelve nuestro capítulo aquel personaje que por largos capítulos vimos en Primera de Samuel, el enemigo del rey David, el primer rey de Israel, el rey Saúl. Quiero llevarles, hermanos, a que podamos pensar cómo en nuestros tiempos es triste ver que muchas promesas se rompen con facilidad. Promesas familiares, compromisos, palabras dadas. Somos muy adeptos muchas veces a decir palabras, a dar promesas de las cuales muchas veces no cumplimos. Y justamente nosotros entendemos, y lo vamos a ver esta mañana, cómo la palabra del Señor nos llama a poder ver cómo una promesa, cuando se rompe, las consecuencias rara vez se quedan solo en la persona que no cumplió su promesa. Muchas veces esas promesas rotas, esas palabras no cumplidas, alcanzan a otros alrededor de nosotros. Y algo semejante, hermanos, va a suceder en este capítulo 21 de Segunda de Samuel. Viendo el contexto, los 4 capítulos anteriores hemos visto las consecuencias del pecado. Aquí el que narra, o el escritor, el historiador que narra la historia de Segunda de Samuel, capítulo 21, no da un orden cronológico de los hechos. David, como vemos, acaba de enfrentar la rebelión de su hijo Absalón, en el cual vemos ahí también la consecuencia de esa rebelión que le causa la muerte. David estaba huyendo a consecuencia de esa rebelión, pero ya estando ya en Jerusalén, aparentemente el reino vuelve a una estabilidad. Sin embargo, en este capítulo 21, en su soberanía, en su providencia, el Señor pone esta historia. Y vamos a ver, hermanos, cómo el pueblo de Israel había hecho un pacto delante de Dios con los gabaonitas, un pueblo, una comunidad no israelita, vecino de los pueblos de Israel, pero sin embargo Israel muchos cientos años atrás había hecho un pacto con este pueblo. Pero justamente en este capítulo vamos a ver cómo Saúl rompe ese pacto, y no solamente rompe ese pacto, derrama sangre inocente. Aunque el tiempo pasó, como lo mencioné, cientos años atrás se hizo ese pacto, se rompe, pero Dios no ignoró que se haya roto ese pacto. Ese pecado salió a la luz, hermanos, y vamos a ver cómo trae consecuencias serias ese rompimiento de este pacto. Y esto, mis hermanos, nos lleva a la idea de esta mañana. Vamos a ver cómo Dios no ignora el pecado. En su justicia juzga y en su misericordia restaura. Así que vamos a iniciar viendo cómo Dios no ignora el pecado. Dice la primera parte del versículo 1 de ahí de este capítulo 21, dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová. Fíjense, hermanos, 3 años de hambre significan obviamente sufrimiento, escasez y también muchas preguntas. Aquí, bueno, dice son 3 años. Nosotros a lo mejor hemos experimentado hambre por 1 día, 2 días y ya estamos quejándonos, ¿no? Ahora imagínense, 3 años. Lo leemos y suena sencillo. 3 años con hambruna, ¿no? A lo mejor nuestras mentes pueden pasar, no sé si alguno de ustedes en sus países de origen vivieron hambruna, pero podemos llevar nuestra mente a países, o en este caso el continente africano, donde muchos de esos países de este continente sufren hambre, ¿no? Y vemos las consecuencias de esa hambre, ¿no? Desnutrición no solamente en los niños, en toda la gente, en los adultos, y vemos que es terrible, hermanos. Y aquí pues el pueblo de Israel estaba atravesando hambre, y dice el texto claramente, en los días que el rey David gobernaba, el pueblo de Israel sufrió por 3 años consecutivos esa hambre.
Entonces vemos aquí también esta actitud, una actitud del rey David. Dice que consultó a Jehová. David hace lo correcto, busca al Señor. No entendemos cuando estaba estudiando este pasaje y al ver que 3 años hubo hambre dentro de Israel, uno puede preguntarse por qué se esperó 3 años, por qué no al mes, a la semana o al año, que vio que la hambruna estaba llegando a Israel. ¿Por qué no consultó al Señor? No lo sabemos, el texto no lo dice, solo esperó David 3 años, pero bueno, consultó al Señor David. Y el Señor responde de una manera directa, de una manera en la cual nosotros vemos la consecuencia de esa hambruna. Dice, el texto continúa, el versículo 1, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Vemos, hermanos, aquí el Señor revela algo que muchos habían olvidado, pero que Él nunca ignoró. Había una culpa pendiente, había sangre, como dice aquí, aquella casa de sangre, había sangre derramada, el pecado de Saúl seguía delante de Dios. Hermanos, aquí entendamos en el texto y en el contexto, Saúl ya no estaba vivo, él estaba muerto. Sus hijos estaban vivos, tenía nietos, su familia estaba vivo, pero muchos años después, o posiblemente alguna década después de que Saúl muere, el Señor no se olvida de que Saúl había roto ese pacto. Entonces, viendo David esa situación, viendo y escuchando David la respuesta del Señor, dice el texto que el rey llamó a los gabaonitas. David les llama y les habló. Aquí el narrador, me encanta cómo el narrador de Samuel, el escritor de Samuel, nos da una referencia de quién eran los gabaonitas. Pongamos atención para poder entender quién era este tipo de gentes, hermanos. Dice que los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Entonces vemos, hermanos, Saúl ya había muerto, su reinado ya había terminado, David ya estaba en el trono, pero el pecado de Saúl no había desaparecido delante del Señor. Saúl había hecho daño, como dice aquí el texto. Saúl había hecho daño a este pueblo, a esta gente de los gabaonitas. Vemos también que ellos no eran israelitas, pero sí algo vemos aquí bien importante. No eran israelitas, pero Israel ya había hecho un pacto, un juramento delante de Dios, y ese juramento era de no matarlos. Y ese juramento, hermanos, venía desde los días de Josué. Recuerden cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, están 40 años en el desierto y van y entran a la tierra que el Señor les había prometido, a esta tierra de Canaán. Justamente Moisés muere, Josué toma el mando del pueblo de Israel, entran en Canaán y se encuentran precisamente a este pueblo, estos gabaonitas. Y fíjense, hacen un juramento con este pueblo que si vemos la historia allí en Josué capítulo 9, estos gabaonitas mienten a Josué diciendo que simplemente habían escuchado del Señor, habían escuchado del poder de Jehová, pero que ellos estaban sumamente en un estado de pobreza, querían pertenecer al pueblo de Israel. Sin embargo, eso era mentira, era un grupo de los amorreos, un grupo en confrontación casi perpetua con el pueblo de Israel, y ellos engañan a Josué, pero el pueblo juntamente con Josué hacen ese pacto con los gabaonitas. Pero el pacto, hermanos, ese juramento, fíjense, era sumamente importante, y lo digo importante porque el pacto que hacen, lo hacen mencionando el nombre del Señor, como lo vemos allí en Josué 9:18, dice, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Hermanos, había un pacto, había una palabra dada delante del Señor. ¿Y qué pasó? En nuestro texto de esta mañana vemos cómo Saúl pecó al quebrantar ese mandamiento. Aunque Saúl ya no estaba muerto, pero en sus días, en su reinado, él pecó al romper
ese pacto, al buscar el daño, al buscar inclusive muerte hacia estos gabaonitas. Derramó sangre Saúl y Dios no lo ignoró. Y hermanos, aquí vemos una verdad seria para nosotros. Dios no olvida el pecado solo porque pasó el tiempo. Lo que no ha sido tratado delante de Él sigue estando delante de Él. Nosotros olvidamos, hermanos. Nosotros decimos, ya pasó. Podemos pensar, eso fue hace muchos años. Eso fue antes de que llegara a Estados Unidos. Eso fue cuando era joven. Pero no delante del Señor, hermanos. Dios vio lo que Saúl hizo. Vio la sangre derramada, el juramento que Saúl había quebrantado y la injusticia contra este pueblo de los gabaonitas. Y años después, posiblemente como les refería, posiblemente una década después de su muerte, en los días ya que David reinaba, el Señor sacó a la luz lo que todavía pesaba sobre la tierra. Y a consecuencia de eso, recuerden, versículo 1, había hambre. La consecuencia de haber roto el pacto, de la consecuencia de que Saúl, aún ya estando muerto, pero que había roto ese pacto, había consecuencia de esa hambruna. Hermanos, cuando principalmente, y lo vemos, los que por gracia de nuestro Señor hemos sido salvos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando Dios muestra nuestro pecado, tenemos esa responsabilidad, hermanos, de venir delante de Él, de no cubrirlo. Y no solamente eso, de no justificarlo, de no culpar a otros. Digo esto de no culpar a otros porque David principalmente estaba enfrentando las consecuencias no de él, del rey anterior, de Saúl. Y vemos esa actitud. Él no dijo, pues fue culpa de Saúl. No, él enfrentó la situación. Y es de esa manera en la cual nosotros debemos de venir a Él, enfrentar nuestro pecado, no cubrirlo, no justificarlo, no culpar a otros. Debemos de venir humillados delante de Él en confesión y arrepentimiento. Tal vez has tratado algunos pecados como si no importaran. Pues posiblemente un pacto roto, un matrimonio roto, un matrimonio descuidado, palabras que no cumpliste en el pasado, o un daño que causaste y nunca enfrentaste. Tal vez nadie más lo sabe. Tú dices, no, ni siquiera mi esposa lo sabe, ni mis hijos, ni los hermanos de la iglesia. No lo saben, pero Dios sí lo sabe. Y este pasaje, hermanos, nos llama a no endurecernos. Nos llama a buscar al Señor. Porque Dios no revela el pecado para que nosotros lo sigamos escondiendo, sino para que la culpa sea tratada delante de nuestro Señor. Y justamente cuando Dios revela el pecado, no lo trata como algo liviano. El pecado debe ser enfrentado. La culpa debe ser tratada, hermanos. Y eso nos debe de preocupar. Debemos de vivir en temor, hermanos. Porque cuando hay pecado, el pecado debe ser enfrentado. La culpa debe ser tratada. Y vemos esto en nuestro segundo punto de esta mañana. En su justicia, Dios trata la culpa. Dios trata ese pecado. Dios trata ese pacto roto. Después de escuchar la respuesta del Señor, que era consecuencia del pacto roto de Saúl, David llama a los gabaonitas y les pregunta, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Esa pregunta diciendo, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré? Nos muestra que el pecado de Saúl, hermanos, había creado una deuda. Había una deuda que cubrir. Había una deuda que saldar para que esa hambruna dejara de existir. Había una culpa pendiente. Había un daño que había de ser tratado. Por eso David pregunta a los gabaonitas, ¿qué satisfacción os daré? Aquí esta palabra me llama la atención, hermanos, y es una palabra clave en nuestro sermón esta mañana. O viendo esta frase, pero con esta palabra involucrada, ¿qué satisfacción os daré? Satisfacción, la palabra aquí, hermanos, se traduce como
como satisfacción, en hebreo es kiper, y tiene la idea, hermanos, en su significado de cubrir la culpa, de hacer expiación. Eso es lo que la palabra satisfacción quiere decir en este texto, y es lo que David está preguntándole a este pueblo de los Gabaonitas: ¿qué satisfacción nos daré? ¿Cómo puedo cubrir? ¿Cómo puedo expiar la culpa de Saúl? Lo que él quebró, ¿cómo ahora lo puedo expiar? Dice David hacia este pueblo de los Gabaonitas. Y esto quiere decir, hermanos, que la culpa no podía ser ignorada. El pacto roto de Saúl no podía nada más quedar allí a la ligera. Tenía que ser tratado delante de Dios. Y es que vemos, no se trata de ignorar la culpa. Ya lo hizo Saúl y ya pasó. No, no se trataba de eso. Tampoco no se trataba de hacer como si nada hubiera pasado. La deuda, la culpa no podía quedarse sin resolver. Se necesitaba satisfacción. Se necesitaba que la culpa fuera tratada delante de Dios. Entonces David pregunta a los Gabaonitas: ¿qué debe hacerse para reparar la culpa cometida por Saúl al romper ese pacto? Ellos dicen: no queremos dinero, no queremos oro ni plata. Entonces el rey David les vuelve a preguntar: ¿qué quieren? Los Gabaonitas respondieron: de aquel hombre que nos destruyó, refiriéndose a Saúl, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Saúl había maquinado destruir a un pueblo con quien Israel había tenido un pacto cientos años atrás, como lo hemos visto, hermanos. Por eso los Gabaonitas piden ¿qué? Piden 7 varones de la casa de Saúl. Ellos no querían en sí algo material. Ellos querían algo aún más. O sea, la culpa querían que se pagara con sangre. Y es por eso que piden a esos 7 varones, específicamente de la casa de Saúl. David responde: yo los daré. Fíjense, hermanos, cómo la culpa de Saúl, el pacto roto de Saúl, había traído consecuencias sobre su casa, y no solamente sobre su casa, como lo vemos en el versículo 1, también sobre la tierra, con esa hambruna. Creo que aquí el texto quiere que sintamos el peso del pecado, pero también el peso de la justicia. Hay culpa, se necesita reparación de esa culpa, se necesita cubrir, se necesita expiación, se necesita sangre para encontrar satisfacción a esa culpa. Leemos: y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonathan, hijo de Saúl. Vuelve a salir aquí este personaje, este muchacho lisiado que cuando era niño la criada de la familia lo tiró y quedó pues con un problema en su pie, que dice que quedó cojo, y vuelve a salir aquí este muchacho, este hombre, Mefiboset. Y dice el texto que David perdona a Mefiboset por el juramento que había hecho con Jonathan, el papá de Mefiboset, Jonathan, hijo de Saúl. Recuerden, los Gabaonitas habían dicho: queremos 7 varones de la casa de Saúl. Mefiboset era de la casa de Saúl, pues era el nieto de Saúl. Pero el texto nos dice aquí que David protege la vida de Mefiboset. ¿Por qué? Por el pacto que había hecho David con su papá Jonathan. Si recordamos bien el pacto, allí en 1 de Samuel capítulo 20, dice Jonathan a David, dice: Jehová Dios de Israel sea testigo, le dice Jonathan a David, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. No dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Y eso es importante, hermanos. David no va a resolver un pacto quebrantado que Saúl ya lo había roto, quebrantando otro.
O sea, quebrantando el pacto que él, usando el nombre del Señor en ese pacto, iba a romperlo. No, él no iba a darse se puede decir, a esa necesidad de quebrantar ese pacto que había hecho con Jonathan. Él no podía resolver un pacto quebrantado quebrantando otro. Saúl quebrantó el juramento con los gabaonitas. David guarda el juramento con Jonathan. Y es que, hermanos, delante de Dios nuestras palabras importan, nuestros compromisos importan, nuestras promesas importan. ¿Cuántas veces no estamos tentados o somos tentados o caemos en la tentación de decir, te prometo tal cosa y no lo cumplimos? Nosotros entendemos bien, no hacemos juramentos en el nombre del Señor, ¿no? Y lo vemos en la misma ley, en su misma ley allí en Éxodo, en los mandamientos. No debemos de jurar usando el nombre del Señor. Pero ¿cuántas veces sí prometemos cosas, ¿no? Inclusive esta semana me metí en problemas con mi hijo, ¿no? A lo mejor no sé, no quiero excusarme porque tengo una muy mala memoria, pero mi hijo me decía, oye papá, tú me dijiste que si ganaba tal equipo, no quiero decir qué equipo es, tú me comprabas un juguete, ¿no? Y yo le decía, no, pero es que no era de ese partido, era de otro. Hermanos, cuidado con nuestras promesas que nosotros llegamos a decir y que no cumplimos. Palabras, aquellas palabras que le decimos a mi esposa, sí, mañana vamos a salir de cenar, ¿no? Es que trabajo, etcétera. Es muy fácil, hermanos, es muy fácil abrir la boca, es muy fácil decir promesas, pero cuidado, hermanos. ¿Por qué mentimos y no cumplimos? Fallamos delante de Dios al desobedecer, que no podemos lanzar simplemente promesas sin que las cumplamos. Inclusive el mismo hijo de David en Eclesiastés, no tengo el texto, pero en Eclesiastés dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Eclesiastés capítulo 5 versículos 4 y 6. No tardes en cumplir la promesa, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y vemos, hermanos, la consecuencia de un pacto no cumplido. No solamente la hambruna, ahora los gabaonitas piden sangre. La consecuencia de un pacto no cumplido. Dice el texto, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset. Este Mefiboset no es el hijo de Jonathan aquí abusados. En ese tiempo, al parecer, Mefiboset era como el nombre de José en esos tiempos, había varios. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meoalatita, y los entregó en manos de los gabaonitas. Y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Los siete nietos de Saúl, porque vemos estos nombres aquí, Rispa, Mical. Rispa tiene 2 hijos, ¿no? Y se los toma. Rispa era concubina de Saúl. O sea, estos muchachos, inclusive hay eruditos, teólogos, comentaristas que dicen que estos hombres que ahorcaron, hermanos, posiblemente tenían entre 5, 7, 10 años. Viendo el tiempo cronológico de lo que sucedió desde la muerte de Saúl, cuando acontece esto, posiblemente eran niños, hermanos, estos 7 varones. Los 7 son entregados y mueren delante del Señor. El pecado de Saúl trajo muerte, afectó a otros, marcó a su casa. 7 nietos muertos, trajo sufrimiento sobre la casa, sobre la familia, pero también sobre la tierra, con el hambre que causó esto. Hermanos, si esto vuelve a enseñarnos algo, debemos tomar en serio el daño que el pecado causa delante de Dios y de los demás. Muchas veces en nuestro pecado no solamente nosotros sufrimos la consecuencia, lo sufren las personas que están alrededor
de nosotros. Por eso no podemos tratar el pecado como algo pequeño. No podemos decir, no pasó nada. No podemos decir, no afectó a nadie. El pecado contra Dios, hermanos, siempre importa. Saúl ya no estaba vivo, como lo hemos visto en la historia, pero su pecado todavía pesaba. Y esa advertencia es seria para con nosotros. Con el pecado no se juega, hermanos. Todo pecado daña nuestra relación con el Señor y también puede afectar profundamente a quienes están alrededor de nosotros. Y fíjense, hermanos, después de la muerte de los 7 nietos de Saúl, el texto se enfoca en una mujer, en su concubina Rispa. Y ahí es, hermanos, donde vamos a ver que en su misericordia Dios restaura. Dice el texto, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos, o sea, sobre el cuerpo de sus 2 hijos, sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Rispa era madre de 2 de los hombres que murieron. Ella se sienta, imagínense la escena, qué escena tan triste, se sienta sobre ese peñasco, sobre esa piedra vestida de cilicio, mostrando su luto. Pero no solo llora, hermanos, también guarda los cuerpos de sus 2 hijos. Dice que de día, ¿qué? Ahuyenta las aves, de noche aleja las fieras. Es una escena profundamente dolorosa. Una madre, lo entendemos bien, una madre no puede devolver la vida a sus hijos, pero aquí vemos que esa madre busca que no sean deshonrados los cuerpos de sus hijos ya muertos. Su dolor ahí se vuelve vigilia, y ese amor, ese dolor de esa madre al ver el cuerpo de sus hijos llega a los oídos de David, y ahí David se conmueve. Dice en el versículo 11, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. David escucha lo que Rispa está haciendo, y entonces David actúa. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan su hijo, de los hombres de Jabes de Galat, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. David recoge los huesos de Saúl y de Jonathan, que estaban en esta ciudad con los de Jabes de Galat. No estaban ahí en ese momento, pero David, al ver ese dolor de Rispa, no solamente dice que lleva el otro cuerpo de los otros 5 ahorcados, sino también va por los huesos de Saúl que no estaban en este caso en la tribu de Saúl, que era de Benjamín. ¿Y qué hace? Dice que los recoge no solamente los huesos de Saúl, sino también los de Jonathan, su hijo, y los lleva, hermanos. Los lleva ahí donde estaba Rispa, ahí en esta parte, y vemos en el contexto y en la situación geográfica, los lleva allí en la tierra de Benjamín. Dice que, y justamente es lo que leemos a continuación, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonathan en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. La casa de Saúl había quedado marcada por el daño causado por su pecado, por romper ese pacto. Pero fíjense, no termina solamente con dolor, hermanos, termina mostrándonos el texto, hermanos, nos muestra que Dios no ignora el pecado. Dios no ignora un pacto roto. Dios saca a la luz ese pecado y lo juzga. Pero también, como vamos a ver al final de este texto, hermanos, vamos a ver cómo también Dios tiene misericordia. Por eso, hermanos, la parte final del versículo dice esto. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto, después de que estos hombres fueron ahorcados, después del dolor de Rispa. Dice el texto, Dios fue propicio a la tierra después de esto. El pasaje comenzó con hambre, hermanos.
y termina con Dios mostrando misericordia. Comenzó con un pecado no tratado como el haber roto un pacto y termina con restauración. Comenzó con juicio y termina con Dios siendo propicio, dice el texto. La palabra aquí propicio comunica la idea de que Dios mostró favor, ¿no? Dice el texto, mostró favor a la tierra. O sea, el hambre se había acabado. Quitó el juicio y respondió con misericordia. Por eso el texto dice, y Dios fue propicio. Pero también lo vemos, Dios no ignoró el pecado. En su justicia juzgó ese pecado, pero también en su misericordia nuestro Señor restauró. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Cuando el pecado deja dolor, mira al Señor que puede restaurar con misericordia. Rispa nos recuerda que el pecado deja lágrimas reales, el pecado deja dolor. El texto no lo minimiza, no minimiza ese sufrimiento, a consecuencia del pacto roto, del pecado, pero tampoco termina ahí, termina con Dios siendo propicio a la tierra. Es decir, hermanos, Dios mostró favor, quitó el juicio y restauró la tierra. Y lo más hermoso, hermanos, de esta historia, ver que Dios fue propicio a la tierra, nos prepara para mirar el Evangelio, donde encontramos la propiciación final y perfecta en Cristo, hermanos. La Escritura nos dice por medio del apóstol Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En esa historia la tierra necesitaba que la culpa fuera tratada. En el Evangelio, como lo vemos aquí, nosotros necesitamos que nuestro pecado, que nuestra culpa sea tratada delante de Dios. ¿Y qué pasa? Lo sorprendente de que nuestra culpa sea tratada delante de Dios, esa culpa fue tratada en Cristo. Dios no ignoró nuestro pecado, no lo pasó por alto, no hizo como si nada hubiera pasado. Lo juzgó en la cruz, no con los hombres colgados. Lo hizo con un hombre colgado en la cruz. Lo juzgó nuestro pecado en la cruz con su Hijo. Cristo fue puesto como propiciación por nuestros pecados. Esa propiciación en este contexto de Pablo en Romanos es de que por medio del sacrificio de Cristo se aplacó la ira de Dios contra el pecado. Así como en esa propiciación de la tierra, esos hombres colgados, su muerte sirvió para que Dios encontrara favor a la tierra. Allí en el monte del Gólgota nosotros encontramos el favor de Dios en que su Hijo fue colgado para poder aplacar la ira del Padre, hermanos. Cristo fue puesto como propiciación por nuestros pecados. En la cruz la justicia de Dios fue satisfecha y los pecadores ahora reciben misericordia. El hijo de David, años después, escribe en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se apartara, alcanzará misericordia. Hermanos, vayamos a Cristo con humildad, arrepintámonos de nuestros pecados. Y como lo vemos en el texto, hermanos, Israel encontró misericordia de Dios al que se satisfazara esa culpa, ese pecado de Saúl. Ahora nosotros, hermanos, al arrepentirnos de nuestros pecados, en Cristo encontramos misericordia. En Cristo podemos ser perdonados y en Él, hermanos, en Cristo podemos ser restaurados. Así que recordemos, hermanos, miremos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él fue propicio en la cruz por nosotros. Él pagó nuestro pecado, Él pagó nuestra culpa. ¿Cuántas veces nosotros no fallamos? ¿Cuántas veces no rompemos pacto? Promesas no cumplidas que llegan a mentira. Pero hermanos, la palabra del Señor nos llama a arrepentirnos, nos llama a mirar a Cristo, porque Dios no ignora el pecado.
pero en su justicia lo juzga y en su misericordia restaura a los pecadores que vienen a Él. Miremos a Cristo, hermanos, oremos. Padre amado, Padre celestial, digno eres de toda alabanza, de toda gloria. Gracias por tu palabra, gracias por recordar que nuestra culpa fue pagada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, por tu Hijo, por esa sangre derramada en la cruz por las cuales nuestros pecados fueron limpiados. Gracias, Señor, porque nosotros no tuvimos que hacer nada, no teníamos, inclusive no podíamos pagar esa culpa. Nuestra culpa simplemente era seguir estando muertos. Sin embargo, en tu gracia, en tu misericordia, enviases a tu Hijo Jesucristo a pagar esa culpa que nosotros teníamos con el pecado, para que de esta manera nos encontráramos justos delante de ti y de esta manera podamos ser reconciliados contigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra de esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.